En este mismo instante, mientras lees estas palabras, te estás moviendo a través del espacio a más de 900.000 kilómetros por hora en un gigantesco carrusel cósmico tan inmenso que la luz misma tarda 100.000 años en viajar de un extremo al otro. A esta isla giratoria de 400.000 millones de estrellas la llamamos nuestro hogar. La llamamos la Vía Láctea. Pero nunca la hemos visto desde el exterior. Jamás nos hemos alejado lo suficiente para contemplar su verdadera escala. Esta noche, viajaremos hasta los límites de nuestro vecindario cósmico y descubriremos que todo lo que creíamos saber sobre el tamaño, la distancia y nuestro lugar en el universo, es solo el comienzo. Si disfrutas explorando los misterios del cosmos, acompáñame. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu manera de ver la realidad. Los astronautas suelen describir el momento en que ven la Tierra por primera vez desde la órbita. Observan a través de la pequeña ventana de la nave, buscando puntos familiares, ciudades que desde el suelo parecían inmensas, ahora se reducen a diminutos destellos de luz. Cadenas montañosas que antes tardaban horas en cruzar se extienden bajo ellos como arrugas en un papel. Buscan su ciudad natal, su calle, quizá incluso su propio hogar, pero no pueden verlo. Desde apenas 400 kilómetros sobre la superficie, los edificios individuales desaparecen por completo. La resolución de la visión humana no permite distinguir detalles tan pequeños desde esa distancia. Este hecho revela algo profundo sobre la escala, la distancia borra el detalle. Desde la Estación Espacial Internacional, barrios enteros desaparecen. Las ciudades se convierten en manchas borrosas. Los países se mezclan en tonos marrones y verdes sobre la superficie del planeta. Lo que parecía inmensamente grande desde el suelo, desde el espacio resulta increíblemente pequeño. Imagina que seguimos alejándonos. A 1000 kilómetros de altura, los estados se difuminan en formas indefinidas. A 16.000 kilómetros, los continentes comienzan a fusionarse en una esfera azul flotando en la oscuridad. Esa tierra que parecía infinita cuando caminabas por tu patio trasero, ahora cabe cómodamente en tu campo de visión. Este truco de perspectiva funciona en ambos sentidos. Así como nosotros nos hacemos diminutos cuando somos vistos desde arriba, el espacio que nos rodea se expande más allá de toda comprensión. Ese vacío negro que rodea a nuestro pequeño planeta se extiende en todas direcciones por distancias tan inmensas que hacen que el diámetro de la Tierra parezca un grano de arena en una playa sin fin. Considera esto. Si pudieras reducir la Tierra al tamaño de una canica sobre tu escritorio, la estrella más cercana estaría a más de 6.400 kilómetros de distancia. Esa canica estaría sola en un espacio vacío que se extiende más allá de la distancia entre Nueva York y Los Ángeles. La magnitud de esa soledad es asombrosa. Esa inmensidad aplastante entre los objetos define nuestro vecindario cósmico. Existimos sobre una diminuta roca, rodeados por un océano de vacío tan vasto que la luz, viajando a 1.080 millones de km/h, tarda años en recorrer la distancia entre un punto de interés y otro. Pero no estamos solos en este vacío. Viajamos a través de él como pasajeros a bordo de algo mucho más grandioso que un simple planeta. Viajamos dentro de una colección de estrellas y mundos tan gigantesca que supera nuestra imaginación más salvaje. Habitamos una galaxia. Sin embargo, hay un detalle: así como los astronautas no pueden ver su casa desde la órbita, nosotros enfrentamos un problema aún más extraño al intentar comprender nuestro hogar galáctico. Los fotones que iluminan esta página emprendieron un viaje que hace que toda exploración humana parezca un paseo alrededor de la cuadra.
La luz de nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri, dejó su fuente hace más de 4 años. La luz que toca tus ojos ahora comenzó su viaje cuando el mundo era distinto, cuando se escuchaban otras canciones, cuando las personas ocupaban trabajos diferentes. Esa luz viajó por el vacío del espacio durante más de 40 billones de kilómetros para llegar a ti en este momento. Para ponerlo en perspectiva, Cristóbal Colón navegó unos 6.400 kilómetros desde España hasta América. En su época, esa distancia parecía imposible. Temían caer por el borde del mundo o encontrar monstruos marinos. Sin embargo, la luz que ahora ilumina tu habitación ha recorrido una distancia millones de veces mayor. Si pudieras conducir un automóvil a velocidad de autopista sin detenerte jamás, tardarías más de 40 millones de años en llegar a esa estrella vecina. 40 millones de años conduciendo sin parar. Esto revela la verdadera escala de nuestro vecindario galáctico. Las estrellas que vemos como pequeños puntos en el cielo son en realidad hornos nucleares masivos, muchos más grandes y brillantes que nuestro Sol. Parecen diminutas solo por las enormes distancias que nos separan de ellas. El espacio entre las estrellas es tan vasto que incluso la luz, la cosa más rápida del universo, necesita años para cruzarlo. Nuestra galaxia contiene alrededor de 400.000 millones de soles. Algunos están apenas a unos pocos años luz, otros se encuentran a 50.000 años luz o más. Cada uno emite su propia luz, enviando fotones que viajan por el vacío hacia nosotros. Algunos de ellos emprendieron su camino antes de que existieran los dinosaurios. Cuando miras al cielo nocturno, en realidad estás mirando una máquina del tiempo. Estás viendo el pasado difundido a través del espacio. Muchas de las estrellas que observas ya no existen, explotaron hace siglos, pero su luz aún viaja hacia nosotros, portando mensajes de un cosmos que ya desapareció. Vivimos dentro de algo tan inmenso que jamás podremos verlo completo. Somos como hormigas caminando sobre la superficie de un reloj gigante, podemos examinar pequeñas partes, pero nunca alejarnos lo suficiente para observar el mecanismo completo. La luz desde el borde más lejano de nuestra galaxia ha estado viajando hacia nosotros por 100.000 años, trayendo información de lugares tan remotos que podrían pertenecer a otro universo. Imagina sostener un solo grano de arena entre tus dedos. Siente su diminuto peso. Observa cómo apenas se percibe contra tu piel. Ese grano mide alrededor de 1 milímetro de ancho. Podrías perderlo en la alfombra y jamás encontrarlo. Podrías soplarlo suavemente y desaparecería. Ahora, imagina que ese grano de arena representa toda la Tierra, cada montaña, cada océano, cada ciudad, cada persona que haya existido, todo reducido a ese pequeño punto. En esta escala, ¿qué tamaño tendría tu ciudad? Tu vecindario se volvería invisible. Tu casa desaparecería por completo. Incluso una metrópoli como Nueva York o Los Ángeles se reduciría a una pequeña irregularidad microscópica en la superficie del grano. Pero esto es solo el comienzo de nuestro experimento mental. Si la Tierra se redujera al tamaño de un grano de arena, la Luna sería una pequeña piedrecilla flotando a unos 6 metros de distancia. El Sol, en esta misma escala, se transformaría en una pelota de playa situada a 70 metros de ti. Júpiter, el gigante gaseoso, sería del tamaño de una canica rodando a 300 metros de distancia. Estos números ya son enormes, pero ahora imagina el siguiente paso: la estrella más cercana, Próxima Centauri, estaría a 200.000 kilómetros en esta escala. Es decir, necesitarías un cohete solo para alcanzarla,
incluso en esta versión reducida del universo. Este modelo a escala revela algo increíble: las distancias entre los objetos del sistema solar, que ya nos parecen descomunales, son insignificantes comparadas con el espacio interestelar. Vivimos apretados en una pequeña burbuja cálida de materia, rodeados por un vacío tan profundo que desafía toda comprensión. Nuestro sistema solar, en esta escala, cabría dentro de un círculo de unos 20 metros de diámetro. Pero el siguiente sistema estelar estaría a más de 120.000 kilómetros. El vacío entre las estrellas es 12.000 veces mayor que la anchura total de nuestro propio vecindario planetario. Sin embargo, incluso estas distancias tan inconcebibles son pequeñas en comparación con el tamaño completo de nuestra galaxia. Si mantenemos la misma escala, nuestra Vía Láctea se extendería a lo largo de 11.000 millones de kilómetros de borde a borde. 11.000 millones de kilómetros, a la velocidad de la luz, se necesitarían 16 horas para cruzarla. Pero esta comparación aún no logra capturar la verdadera rareza de la escala galáctica, porque solo hemos hablado de distancia. Ahora mismo, mientras lees esto, te estás moviendo más rápido de lo que cualquier humano haya viajado jamás. No solo giras con la rotación de la Tierra, que te impulsa hacia el este a unos 1.600 kilómetros por hora, ni órbitas alrededor del Sol a 107.000 kilómetros por hora. En realidad, participas en algo mucho más grandioso. Todo nuestro sistema solar se lanza a través del espacio a 900.000 kilómetros por hora. Esta velocidad desafía toda experiencia humana. Los aviones de combate más rápidos alcanzan apenas 2.400 kilómetros por hora. Los cohetes espaciales apenas llegan a 40.000 kilómetros por hora al escapar de la gravedad terrestre. Y sin embargo, nosotros, sentados aparentemente quietos, atravesamos el cosmos a una velocidad que haría que cualquier transporte humano pareciera un paseo tranquilo. ¿Qué impulsa esta velocidad increíble? Orbitamos algo. Nuestro Sol, junto con sus planetas, lunas, asteroides y cometas, gira alrededor de un centro gravitacional situado a unos 26.000 años luz de distancia. Damos vueltas a ese punto como una piedra atada a una cuerda invisible, pero una cuerda que se extiende tanto que la luz necesita 26.000 años para recorrerla. Completar una sola revolución alrededor de ese centro toma 250 millones de años. Para ponerlo en contexto, la última vez que nuestro sistema solar estuvo en la misma posición actual, los dinosaurios aún no existían. El supercontinente Pangea apenas comenzaba a separarse. La vida en la Tierra consistía principalmente en criaturas marinas simples. Desde la formación de nuestro planeta, hace unos 4.500 millones de años, hemos completado menos de 20 órbitas galácticas. En otras palabras, la Tierra tiene 18 años galácticos de edad. Esto pone nuestra existencia en perspectiva. Toda la historia humana, desde las primeras herramientas de piedra hasta los viajes espaciales, ha ocurrido en menos del 1% de una sola órbita galáctica. Imperios han surgido y caído, civilizaciones han florecido y desaparecido, especies enteras han evolucionado y se han extinguido, todo mientras la Tierra avanzaba por apenas una fracción minúscula de su viaje alrededor del centro galáctico. ¿Pero qué hay exactamente en el centro de esta danza cósmica? ¿Qué objeto tan masivo puede mantener unidos a cientos de miles de millones de estrellas, arrastrándolas a todas en este movimiento lento y majestuoso? La respuesta es tan extrema que deforma el espacio mismo, un agujero negro supermasivo. Durante la mayor parte de la historia humana, creímos estar en el centro de todo.
Pensábamos que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban alrededor de una Tierra inmóvil. Parecía lógico, no sentíamos movimiento bajo nuestros pies y los cuerpos celestes salían y se ocultaban como relojes perfectos. Todo indicaba que nosotros éramos el punto central del universo. Esta creencia duró siglos, hasta que los astrónomos desarrollaron mejores instrumentos. Primero, descubrieron que la Tierra gira alrededor del Sol, no al revés. Y aunque eso nos dolió un poco, todavía podíamos pensar que el Sol ocupaba el centro de algo más grande. Pero en 1917, el astrónomo Harlow Shapley hizo un descubrimiento que destruyó esa esperanza. Estudió cúmulos globulares, esferas densas de estrellas antiguas que orbitan nuestra galaxia como luciérnagas alrededor de una fogata. Midió sus distancias y mapeó sus posiciones en el espacio. El resultado fue impactante. Esos cúmulos no se agrupaban alrededor de nuestro sistema solar, ni siquiera cerca de nuestra región local. En cambio, se concentraban alrededor de un punto a unos 30.000 años luz de distancia, en dirección a la constelación de Sagitario. Nuestro sistema solar, lejos de estar en el centro, se encontraba en los suburbios galácticos, como una cabaña en las afueras de una gran metrópoli. Durante mucho tiempo, los astrónomos supusieron que el centro de nuestra galaxia debía ser una gran concentración de estrellas viejas, quizás una gigantesca nube de gas o una región especialmente densa. Pero con la llegada de los radiotelescopios y las observaciones en longitudes de onda invisibles para el ojo humano, el panorama cambió drásticamente. En el corazón de la Vía Láctea se encuentra algo que no emite luz propia, pero que ejerce una fuerza de gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de ella. Ese objeto, conocido hoy como Sagitario A*, es un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. Imagina algo tan masivo comprimido en un volumen que cabría dentro de la órbita de Mercurio. Nada puede escapar de su atracción, ni el gas, ni la radiación, ni siquiera el tiempo. Pero aunque no podemos verlo directamente, sí podemos observar sus efectos. A su alrededor, estrellas enteras se mueven en órbitas increíblemente rápidas, completando revoluciones en solo unos pocos años. Una de esas estrellas, llamada S2, viaja a más de 25 millones de kilómetros por hora cuando pasa cerca del agujero negro. Al hacerlo, su luz se distorsiona, se estira, se curva, una danza perfecta entre la gravedad extrema y la física del espacio-tiempo. Este movimiento fue la prueba definitiva de que Sagitario A* realmente existe. No hay otro fenómeno en la naturaleza que pueda explicar un comportamiento tan extremo. Y este descubrimiento reveló algo aún más profundo: nuestra galaxia entera gira alrededor de una oscuridad. Piensa en eso por un momento. Todo lo que conocemos, el Sol, los planetas, las nubes de gas, las estrellas que ves cada noche, se mueven en torno a un abismo invisible. Una herida abierta en el tejido del universo, un punto donde las leyes de la física dejan de funcionar como las entendemos. Sin embargo, ese vacío oscuro no es el fin. En realidad, es una parte vital del equilibrio galáctico. Sin él, nuestra galaxia no tendría su forma espiral característica ni su estabilidad. El agujero negro central actúa como un ancla gravitacional, manteniendo el orden en medio del caos cósmico. Y así, mientras giramos en torno a esa sombra silenciosa, seguimos nuestro viaje a través del universo, sin sentir su fuerza, sin ver su rostro, pero siendo moldeados por ella cada segundo. Pero el agujero negro en el centro no es el único misterio de nuestra galaxia.
A medida que los astrónomos comenzaron a medir las velocidades de las estrellas en distintas regiones de la Vía Láctea, notaron algo extraño. Las estrellas situadas en las partes externas de la galaxia se movían demasiado rápido. Según las leyes de la gravedad, deberían haberse ralentizado conforme se alejaban del centro, como los planetas lejanos del Sol. Sin embargo, no lo hacían. Era como si una mano invisible tirara de ellas, empujándolas a mantener velocidades imposibles. Esa mano invisible recibió el nombre de materia oscura. No brilla, no refleja luz, no absorbe radiación, pero ejerce gravedad. Es como si un esqueleto cósmico invisible sostuviera toda la galaxia, manteniéndola unida. Sin esa materia invisible, las estrellas exteriores habrían sido expulsadas hace miles de millones de años. Hoy sabemos que la materia oscura constituye alrededor del 85% de toda la materia del universo. Eso significa que todo lo visible, planetas, soles, galaxias enteras, representa solo una pequeña fracción del verdadero contenido cósmico. En otras palabras, vivimos en un universo hecho casi por completo de algo que no podemos ver. La Vía Láctea flota dentro de un gigantesco halo de materia oscura que se extiende mucho más allá de los límites visibles de la galaxia. Este halo invisible define la forma, la estabilidad y la rotación de nuestra casa cósmica. Sin embargo, ni siquiera nuestra galaxia, con toda su inmensidad, está sola. Formamos parte de un pequeño grupo de galaxias vecinas conocido como el Grupo Local. Este grupo incluye alrededor de 54 galaxias, aunque la mayoría son diminutas y difíciles de detectar. Las dos más grandes son la Vía Láctea y Andrómeda, separadas por unos 2.5 millones de años luz. A esa distancia, la luz tarda 2.5 millones de años en viajar de una a otra. Eso significa que cuando miramos una imagen de Andrómeda, la vemos tal como era antes de que existieran los humanos. Y, sin embargo, estas dos galaxias se están acercando. A una velocidad de 400.000 km por hora, la gravedad las atrae una hacia la otra. En unos 4.000 millones de años, colisionarán, fusionándose en una nueva galaxia elíptica. Los astrónomos ya le han puesto nombre a ese futuro monstruo cósmico, Milcomeda, una fusión entre Milky Way y Andrómeda. Desde nuestra perspectiva humana, puede parecer el fin del mundo. Pero en realidad, cuando esas dos galaxias choquen, muy pocas estrellas colisionarán directamente. El espacio entre ellas es tan vasto que la mayoría pasará simplemente una junto a la otra, como barcos cruzando un océano nocturno. El verdadero espectáculo ocurrirá cuando las grandes nubes de gas interestelar choquen y se compriman, desencadenando una explosión de formación estelar. Miles de millones de nuevos soles nacerán en un breve instante cósmico. Eventualmente, la fusión se asentará y el agujero negro de Andrómeda se unirá con el nuestro, formando un solo monstruo aún más poderoso. El resultado será una galaxia elíptica dorada, más grande y más brillante que cualquiera de las dos originales. Por supuesto, para entonces, la Tierra probablemente ya no existirá. El Sol habrá agotado su combustible y se habrá convertido en una enana blanca. Nuestro planeta, si aún sobrevive, vagará como una roca helada en la oscuridad. Pero la historia no termina ahí. Incluso después de que desaparezcan los soles y los planetas, la Vía Láctea, o lo que quede de ella, continuará su viaje. Junto con Andrómeda, se moverá lentamente hacia una estructura mucho más grande, el supercúmulo de Virgo. Este supercúmulo contiene más de 2000 galaxias y se extiende por más de 110 millones de años luz.
Sin embargo, incluso el supercúmulo de Virgo no es el final. El mismo forma parte de una red aún mayor, conocida como el Laniakea, una palabra havaiana que significa cielo inmenso. La Laniakea es una de las mayores estructuras conocidas del universo. Se trata de un complejo entramado de galaxias, cúmulos y filamentos de materia oscura que se extienden por más de 500 millones de años luz. Y nuestra Vía Láctea, tan inmensa a nuestros ojos, es solo un punto de polvo dentro de ese mar infinito. El Laniakea no es un objeto aislado. Forma parte de algo todavía más vasto, la red cósmica, una estructura que conecta todas las galaxias del universo en una especie de telaraña tridimensional de materia oscura y gas caliente. Los filamentos de esta red se extienden por miles de millones de años luz, y en sus intersecciones se forman cúmulos de galaxias, como si fueran nudos en un hilo invisible. Nuestro grupo local se encuentra en uno de esos filamentos, viajando lentamente a través del espacio hacia una región conocida como el Gran Atractor. Esta misteriosa concentración de masa, oculta detrás del plano de nuestra propia galaxia, ejerce una atracción gravitacional tan intensa que todo el Laniakea parece estar cayendo hacia ella. No sabemos exactamente qué es. Podría ser un supercúmulo de galaxias aún mayor o una concentración de materia oscura invisible, pero su influencia se extiende por cientos de millones de años luz. Y así, incluso a escalas cósmicas, nuestra galaxia no está quieta. Se mueve a través del espacio, tirada por fuerzas invisibles, arrastrando consigo a nuestro Sol, a la Tierra y a todo lo que conocemos. En realidad, nada en el universo está en reposo. La expansión cósmica, descubierta por Edwin Hubble en 1929, demuestra que el espacio mismo se estira. Las galaxias no están viajando por el espacio como proyectiles, el espacio entre ellas se está expandiendo. Y mientras el universo se expande, las galaxias se alejan unas de otras. Esto significa que cada segundo, el universo se vuelve un poco más grande, las distancias se alargan y la luz que viaja por el cosmos se estira hasta volverse más roja, un fenómeno conocido como corrimiento al rojo. Este efecto es la evidencia directa de que el universo aún está creciendo. Pero hay algo más sorprendente. En 1998, los astrónomos descubrieron que esta expansión no se está desacelerando, como se pensaba. En cambio, se está acelerando. Algo, una energía desconocida, está empujando el espacio a expandirse cada vez más rápido. La llamamos energía oscura. A diferencia de la materia oscura, que atrae, la energía oscura empuja. Actúa como una presión negativa que llena el universo entero y domina su evolución a gran escala. Hoy se estima que la energía oscura representa aproximadamente el 68% del contenido total del universo, mientras que la materia oscura constituye un 27% y la materia visible, todo lo que podemos ver, apenas un 5%. En otras palabras, el universo está hecho casi por completo de cosas que no comprendemos. La expansión del espacio tiene consecuencias asombrosas. Con el tiempo, las galaxias lejanas se alejarán tanto que su luz nunca volverá a alcanzarnos. En decenas de miles de millones de años, solo las galaxias más cercanas permanecerán visibles en nuestro cielo. El resto desaparecerá más allá del horizonte cósmico, más allá del alcance de cualquier telescopio o nave futura. Los astrónomos del futuro, si es que aún existen seres capaces de observar, verán un cielo completamente distinto. Creerán que su galaxia es la única en todo el universo visible. No podrán detectar la radiación del Big Bang, ni el corrimiento al rojo de las galaxias lejanas. El universo parecerá vacío, estático y eterno. Y así,
la verdad sobre el origen cósmico podría perderse para siempre. Pero nosotros, hoy, vivimos en una era privilegiada. Podemos observar las galaxias antes de que desaparezcan, medir la expansión del espacio y reconstruir los primeros instantes del universo. Podemos mirar hacia atrás en el tiempo y ver la luz más antigua, la radiación cósmica de fondo, un eco del nacimiento del cosmos hace 13.800 millones de años. Esa radiación, descubierta accidentalmente por Arno Penzias y Robert Wilson en 1965, llena el universo entero con una débil luz de microondas, un residuo del calor original del Big Bang. Cada fotón de esa radiación ha estado viajando por el espacio desde que el universo tenía apenas 380.000 años de edad. Cuando observamos esa luz, no solo vemos el pasado, vemos el principio de todo. En ese entonces, no existían galaxias, ni estrellas, ni planetas. Solo una sopa densa y caliente de partículas subatómicas. Con el paso del tiempo, el universo se expandió y se enfrió. Los protones y electrones se combinaron para formar átomos de hidrógeno, el primer paso hacia la creación de las estrellas. Miles de millones de años después, esos átomos se reunieron en gigantescas nubes, se comprimieron por la gravedad y encendieron los primeros soles. De esas primeras estrellas nacieron los elementos pesados, carbono, oxígeno, hierro, que eventualmente formarían planetas y, en al menos un rincón del universo, vida. Y aquí estamos nosotros, seres conscientes hechos de polvo de estrellas, mirando hacia atrás a través de los eones para comprender cómo comenzó todo. Es un hecho extraordinario, los átomos que forman tu cuerpo fueron creados en el corazón de estrellas que murieron mucho antes de que existiera la Tierra. Eres literalmente el resultado del ciclo cósmico de nacimiento y muerte estelar. Cada respiración que tomas está compuesta por átomos que alguna vez estuvieron atrapados en el núcleo de un sol distante. Cada célula en tu cuerpo es una reliquia del universo primitivo. Y, sin embargo, la historia no ha terminado. El universo continúa expandiéndose, evolucionando, creando nuevas estrellas y destruyendo otras. Los agujeros negros crecen, las galaxias colisionan y las nebulosas dan a luz a nuevos soles. En escalas humanas, todo parece inmóvil. Pero a lo largo de los milenios, el cosmos se transforma constantemente. Incluso el Sol, que ahora nos calienta y nos da vida, está cambiando. Cada segundo, convierte 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio, liberando energía que viaja por el espacio durante 8 minutos hasta alcanzar la Tierra. Dentro de unos 5.000 millones de años, agotará su combustible y se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, envolviendo a Mercurio y Venus, y posiblemente también a la Tierra. Cuando su núcleo colapse, expulsará sus capas externas, formando una nebulosa planetaria, un capullo de gas brillante que flotará en el espacio durante miles de años. En el centro quedará una enana blanca, una esfera del tamaño de la Tierra pero con la masa del Sol, que se enfriará lentamente durante trillones de años hasta volverse oscura. Así, incluso las estrellas mueren. Pero de su muerte surgen los elementos que darán vida a nuevas generaciones de soles y planetas. El universo es un ciclo perpetuo de creación y destrucción, un latido eterno que continúa mucho después de que cualquier civilización desaparezca. Y nosotros, por un breve instante, tenemos la suerte de ser parte de ese ritmo cósmico. Durante los próximos miles de millones de años, las estrellas seguirán naciendo y muriendo, creando nuevos mundos, nuevas nebulosas y nuevas oportunidades para que la materia se organice en formas complejas. Pero este proceso no durará para siempre.
Eventualmente, el universo se quedará sin el gas frío necesario para formar nuevas estrellas. Las galaxias se tornarán silenciosas, habitadas solo por estrellas viejas y apagadas. A medida que el tiempo avance hacia el futuro distante, los agujeros negros se convertirán en los últimos faros del cosmos. Devorarán materia y radiarán una tenue energía conocida como radiación de Hawking, un proceso extremadamente lento que hará que, finalmente, incluso ellos se desvanezcan. En ese escenario, todo lo que alguna vez existió, planetas, soles, galaxias, acabará disolviéndose en un mar oscuro de partículas elementales y fotones de baja energía. Este futuro hipotético, conocido como la muerte térmica del universo, representa el punto final de la expansión cósmica. No habrá más energía libre para realizar trabajo, ni más luz, ni más estructuras. Solo un vasto vacío cada vez más frío. Y, sin embargo, todo lo que vemos hoy, cada estrella brillante en el cielo, cada galaxia distante, está contribuyendo a esa historia. La historia de cómo algo surgió de la nada, y cómo esa nada se convirtió en todo. La escala de tiempo del universo es casi imposible de imaginar. Nuestra especie ha existido durante apenas unos 300.000 años, una fracción diminuta de la historia cósmica. Si el universo tuviera un año de edad, los humanos habríamos aparecido en los últimos segundos del 31 de diciembre. Y aún así, en ese breve instante, hemos desarrollado la capacidad de observar, medir y comprender la vasta maquinaria cósmica que nos rodea. Hemos construido telescopios que capturan la luz de galaxias situadas a más de 13.000 millones de años luz, retrocediendo casi hasta el amanecer del tiempo. Hemos detectado las ondas gravitacionales generadas por la fusión de agujeros negros distantes, confirmando las predicciones de Einstein un siglo después. Y hemos enviado sondas más allá del sistema solar, pequeñas mensajeras metálicas que llevarán consigo el eco de nuestra existencia hacia las estrellas. La Voyager 1, lanzada en 1977, ya ha cruzado el límite del espacio interestelar. A más de 24.000 millones de kilómetros de distancia, continúa enviando señales débiles a la Tierra, tardando más de 22 horas en llegar. En su interior lleva un disco dorado con los sonidos e imágenes de nuestro mundo, saludos en 55 idiomas, música, el ruido de las olas, el canto de los pájaros, las risas de los niños. Si alguna civilización la encuentra en el futuro, ese será nuestro mensaje: estuvimos aquí. Mirar al cielo es mirar hacia el pasado. La luz de las estrellas tarda años, siglos o incluso milenios en alcanzarnos. Cuando observas Sirio, la estrella más brillante del firmamento, la ves tal como era hace 8,6 años. Cuando miras la luz de la galaxia de Andrómeda, estás viendo una imagen de hace 2,5 millones de años, cuando los primeros homínidos caminaban sobre la Tierra. Y cuando contemplas la radiación cósmica de fondo, estás observando el resplandor del nacimiento mismo del universo. Cada punto de luz en el cielo es una ventana al pasado, una historia congelada en el tiempo. El cosmos es un archivo, y la luz es su memoria. A lo largo de la historia humana, nos hemos preguntado una y otra vez cuál es nuestro lugar en esta inmensidad. Durante milenios, creímos estar en el centro de todo. Luego descubrimos que orbitábamos alrededor del Sol, que el Sol era solo una estrella más, y que nuestra galaxia era una entre miles de millones. Cada descubrimiento nos ha hecho más humildes, pero también más conscientes de lo extraordinario que es existir. Somos la única forma conocida en la que el universo puede observarse a sí mismo.
Nuestros ojos, nuestros telescopios y nuestras mentes son las herramientas con las que el cosmos se vuelve consciente de su propia existencia. Tal vez en algún otro rincón del universo haya seres mirando hacia su propio cielo, haciéndose las mismas preguntas que nosotros. Quizá también se pregunten si están solos, si su mundo es único o si hay otros observadores entre las estrellas. Y, aunque nunca lleguemos a encontrarlos, el simple hecho de imaginarlo nos une a ellos en la misma búsqueda cósmica. La ciencia no nos ha quitado el asombro, lo ha ampliado. Nos ha mostrado que la realidad es mucho más grande, más extraña y más hermosa de lo que nuestros antepasados pudieron imaginar. Nos ha revelado que cada átomo de nuestros cuerpos fue forjado en el corazón de una estrella y que, algún día, volverá a las estrellas. El ciclo continúa, una y otra vez, en una danza infinita de energía y materia. A veces, en una noche despejada, alzamos la vista al cielo y sentimos esa mezcla de pequeñez y pertenencia. Sabemos que somos minúsculos, pero también parte de algo inmensamente vasto. Y eso, quizás, sea suficiente. Porque entender el universo no se trata solo de números, distancias o fórmulas. Se trata de comprender nuestra conexión con todo lo que existe, de reconocer que cada partícula dentro de nosotros ha estado viajando por el cosmos desde el principio del tiempo. Cada átomo, cada molécula, cada respiración es una historia antigua escrita en lenguaje estelar. Cuando pienses en el universo, no lo imagines como algo ajeno o distante. Piensa en él como tu origen y tu destino. Somos, literalmente, polvo de estrellas que aprendió a mirar hacia arriba. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que el cosmos pretendía desde el principio, que una parte de sí misma despertara para contemplar su propia grandeza. Imagina un lugar más allá de la Vía Láctea, donde el espacio entre las galaxias se extiende como un océano sin fin. Allí, las estrellas son tan escasas que podrías viajar millones de años luz sin encontrar una sola. En esas regiones desoladas, el silencio del cosmos es absoluto, roto solo por el eco de antiguas explosiones estelares que se desvanecieron hace miles de millones de años. En este vasto vacío, el tiempo mismo parece carecer de sentido. Los procesos que definen la vida de una galaxia, el nacimiento de estrellas, las supernovas, la formación de planetas, ocurren tan lentamente que ninguna conciencia podría percibirlos en una sola vida. El universo, en su escala más grande, no se mueve con prisa. Su ritmo es el de la eternidad. Y sin embargo, cada segundo, suceden cosas que desafían la imaginación. En los núcleos de las galaxias, los agujeros negros supermasivos devoran materia a velocidades cercanas a la de la luz, liberando chorros de energía que atraviesan millones de años luz de espacio intergaláctico. En regiones de formación estelar, nubes de gas colapsan bajo su propia gravedad, encendiendo nuevas estrellas que iluminarán el cosmos durante miles de millones de años. En planetas distantes, tal vez incluso ahora, la química está dando sus primeros pasos hacia la vida. Cada una de estas historias se desarrolla al mismo tiempo, como si el universo fuera una sinfonía interminable en la que cada partícula toca su parte. Desde los átomos que componen tu cuerpo hasta las galaxias más lejanas visibles con un telescopio, todo está conectado por las mismas leyes, las mismas fuerzas y la misma historia de origen. Cuando los astrónomos observan el cielo, no solo ven estrellas. Ven el pasado del universo. Cada rayo de luz que llega a un telescopio ha viajado durante millones o incluso miles de millones de años. Al estudiar esa luz, reconstruimos la historia del cosmos, como si estuviéramos leyendo una carta enviada desde el amanecer del tiempo.
Las observaciones más recientes han revelado que el universo no solo se expande, sino que lo hace de manera acelerada. Una misteriosa fuerza a la que llamamos energía oscura, empuja las galaxias unas de otras, como si el tejido mismo del espacio se estirara más rápido cada día. Esta expansión acelerada significa que, con el paso de miles de millones de años, muchas galaxias se alejarán tanto que su luz nunca volverá a alcanzarnos. El universo visible se reducirá lentamente a una isla de estrellas, nuestra propia galaxia y sus compañeras más cercanas. En ese futuro distante, los observadores del cosmos, si es que existen, verán un cielo muy diferente al nuestro. Para ellos, el universo parecerá pequeño, estático y vacío. Las pruebas de la gran expansión, del Big Bang y de la vastedad cósmica se habrán desvanecido más allá del horizonte de observación. Sin telescopios lo suficientemente poderosos, creerán vivir en un universo eterno y sin principio. La verdadera historia del cosmos quedará enterrada en la oscuridad, perdida en el tiempo. Pero nosotros, ahora, vivimos en un momento privilegiado. Estamos en la única era en la que el universo nos permite observar su totalidad. Podemos mirar hacia atrás, casi hasta el instante de su creación, y hacia adelante, anticipando su destino final. Somos testigos del universo en su momento más revelador, justo entre su juventud ardiente y su vejez silenciosa. A veces, esta perspectiva puede resultar abrumadora. La idea de que todo lo que amamos y conocemos sea apenas una chispa temporal en un mar infinito de tiempo y espacio puede hacernos sentir insignificantes. Pero también puede inspirar algo más profundo, una sensación de conexión, de pertenencia. El universo no está allá afuera. Está aquí, en nosotros. Los átomos de hierro en nuestra sangre se formaron en el corazón de estrellas que explotaron antes de que naciera el sol. El calcio en nuestros huesos, el oxígeno que respiramos y el carbono en nuestras células provienen del polvo estelar que se recicló una y otra vez a lo largo de miles de millones de años. Cuando decimos que somos hijos de las estrellas, no es una metáfora poética. Es una verdad literal. Cada ser humano es una colección de materia que ha viajado durante 13.800 millones de años para llegar a este momento. Somos el resultado de un proceso que comenzó con el Big Bang y continúa todavía hoy. Cada pensamiento, cada respiración, cada acto de amor o curiosidad es una continuación de esa historia cósmica. Por eso, cuando miramos hacia el cielo nocturno, no deberíamos sentirnos pequeños, sino afortunados. A pesar de nuestra brevedad, somos parte de algo eterno. Y, quizás, al entender el universo nos entiende a nosotros. Tal vez la conciencia no sea un accidente, sino una consecuencia inevitable de la complejidad creciente del cosmos. Quizás, donde quiera que surjan las condiciones adecuadas, el universo despierta para contemplarse a sí mismo, una y otra vez, en diferentes formas y lugares. Y en este pequeño rincón, nosotros somos su reflejo más reciente. La historia continúa, escrita en las estrellas, en la materia y en nosotros mismos. Y aunque algún día todo se disuelva en la oscuridad, la huella de nuestra existencia, de nuestra curiosidad y nuestro asombro, permanecerá grabada en el tejido del espacio y el tiempo. La Vía Láctea, nuestra casa galáctica, no es solo una agrupación de estrellas, sino una vasta estructura dinámica en constante movimiento. Cada una de sus aproximadamente 400.000 millones de estrellas orbita el centro galáctico, donde un agujero negro supermasivo, Sagitario asterisco, ejerce su atracción gravitacional. Nuestro Sol, a una distancia de unos 26.000 años luz de ese centro,
realiza una órbita completa cada 230 millones de años. Eso significa que desde que la Tierra se formó, nuestro sistema solar ha completado apenas unas 20 vueltas alrededor del núcleo galáctico. Durante cada una de esas revoluciones, el sistema solar atraviesa regiones de diferente densidad, zonas llenas de gas, polvo interestelar y cúmulos estelares, y otras casi vacías. Estos cambios en el entorno cósmico podrían influir en la evolución de la vida en la Tierra. Al pasar por regiones más densas, el aumento del polvo cósmico puede alterar la cantidad de luz solar que llega a nuestro planeta, afectando el clima durante millones de años. Algunos científicos incluso sugieren que estas variaciones podrían haber contribuido a ciclos de glaciación o extinciones masivas en el pasado remoto. Más allá de nuestra galaxia, el universo está lleno de miles de millones de otras islas estelares. Cada una de ellas contiene sus propias historias, sus propios sistemas solares, sus propios misterios. La galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más cercana de gran tamaño, se encuentra a 2,5 millones de años luz de distancia y se aproxima lentamente hacia nosotros. Dentro de unos 4.500 millones de años, ambas galaxias colisionarán y se fusionarán en una sola estructura gigantesca, una nueva galaxia elíptica a la que los astrónomos llaman, provisionalmente, Milcomeda. Aunque esta fusión pueda parecer catastrófica, en realidad, las estrellas dentro de ambas galaxias casi nunca chocarán directamente. Las distancias entre ellas son tan inmensas que, incluso cuando los discos galácticos se entrelacen, la mayoría de las estrellas simplemente cambiarán de órbita, como si estuvieran bailando bajo nuevas condiciones gravitacionales. Aún así, las nubes de gas sí colisionarán, generando oleadas masivas de formación estelar que iluminarán la nueva galaxia durante eones. En el centro de esta futura fusión, los agujeros negros supermasivos de la Vía Láctea y Andrómeda también se encontrarán. Gradualmente, sus órbitas se estrecharán hasta que finalmente se fusionen en un único monstruo gravitacional con una masa de más de 100 millones de soles. La energía liberada durante ese evento será tan colosal que deformará el espacio-tiempo, enviando ondas gravitacionales a través del universo. Si alguna forma de vida observa ese evento desde otro rincón del cosmos, verá un espectáculo incomparable, dos galaxias espirales entrelazadas, extendiendo brazos luminosos en una danza cósmica lenta y majestuosa. Y cuando todo termine, lo que quedará será una nueva galaxia, más grande, más brillante y más estable, que llevará en su interior los restos de ambas civilizaciones estelares. Pero mucho antes de que eso ocurra, la humanidad habrá tenido que enfrentarse a sus propios desafíos cósmicos. Nuestro Sol, una estrella de tipo G, se encuentra en la mitad de su vida. Dentro de unos 5.000 millones de años, comenzará a quedarse sin hidrógeno en su núcleo. Cuando eso suceda, se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, envolviendo probablemente a Mercurio y Venus, y quizá rozando la órbita de la Tierra. Nuestro planeta, tal como lo conocemos, no sobrevivirá a esa transformación. La superficie se quemará, los océanos se evaporarán y la atmósfera será expulsada al espacio. Sin embargo, incluso en ese final, el ciclo cósmico continuará. El Sol perderá sus capas externas, formando una nebulosa planetaria brillante que se expandirá hacia el espacio, sembrando gas y polvo que algún día podrían formar nuevas estrellas y planetas. En el centro quedará un núcleo denso y caliente, una enana blanca, una esfera del tamaño de la Tierra que brillará lentamente durante miles de millones de años hasta enfriarse por completo. El universo no conoce el descanso. Cada final es también un nuevo comienzo. Las estrellas mueren, pero de sus cenizas surgen nuevas generaciones de soles.
Las galaxias chocan, pero de sus fusiones nacen nuevas estructuras más complejas. Incluso cuando el cosmos parece desvanecerse hacia la oscuridad, la energía y la materia simplemente cambian de forma, reinventando el ciclo de la existencia una y otra vez. Y nosotros, los seres humanos, somos testigos temporales de este proceso eterno. Durante un breve instante en la historia cósmica, hemos aprendido a mirar hacia las estrellas y preguntarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hemos enviado sondas más allá del sistema solar, hemos capturado la luz de galaxias que existieron cuando el universo era joven, y hemos descubierto que nuestra existencia, aunque diminuta, forma parte de una red infinita de causas y efectos. Quizás lo más asombroso no sea el tamaño del universo, sino nuestra capacidad para comprenderlo. Cada vez que medimos la luz de una estrella, cada vez que calculamos la masa de una galaxia o rastreamos una señal desde los confines del espacio, estamos participando en un acto de conexión cósmica. El universo se estudia a sí mismo a través de nosotros. Y cada descubrimiento nos recuerda que, aunque seamos efímeros, nuestro deseo de saber es tan antiguo y vasto como las estrellas mismas. El cosmos, en su inmensidad insondable, guarda los secretos de todo lo que alguna vez existió y de todo lo que aún está por nacer. A medida que nuestros telescopios y sondas espaciales avanzan, la humanidad se asoma cada vez más profundo en el abismo cósmico, buscando respuestas sobre nuestro origen y destino. Cada punto luminoso en el cielo es una historia, una ventana hacia el pasado. Cuando miramos las estrellas, no las vemos como son hoy, sino como fueron hace cientos, miles o incluso millones de años. La luz que viaja desde ellas es un mensajero del tiempo, cruzando el espacio interestelar para llegar finalmente a nuestros ojos. Ver una galaxia lejana equivale a mirar atrás en la historia del universo, cuando el cosmos apenas comenzaba a tomar forma. El telescopio espacial James Webb ha revolucionado nuestra comprensión del universo primitivo. Con su sensibilidad infrarroja sin precedentes, ha detectado galaxias formadas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Estas estructuras jóvenes, compactas y brillantes desafían las teorías actuales de formación galáctica, revelando que el cosmos temprano fue mucho más dinámico de lo que se pensaba. Algunas de estas galaxias muestran una madurez sorprendente, con cúmulos estelares bien desarrollados y agujeros negros masivos en sus centros, cuando, en teoría, no deberían haber tenido tiempo suficiente para formarse. Estos descubrimientos han obligado a los científicos a reconsiderar los modelos cosmológicos. Quizás las primeras estrellas y galaxias surgieron más rápido, o tal vez existen mecanismos aún desconocidos que aceleraron el crecimiento de las estructuras cósmicas. En cualquier caso, el universo temprano fue un laboratorio de extremos, temperaturas abrasadoras, radiación intensa y un caos gravitacional que sembró las semillas de todo lo que vemos hoy. A medida que miramos hacia atrás, también contemplamos el futuro. El universo continúa expandiéndose, un proceso que comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años con el Big Bang. Durante mucho tiempo, los astrónomos creyeron que la gravedad eventualmente detendría esa expansión y que el cosmos colapsaría nuevamente en un evento inverso llamado el Big Crunch. Pero las observaciones de supernovas lejanas a finales del siglo XX revelaron algo inesperado: la expansión del universo no se está desacelerando, sino acelerando. Esa aceleración se atribuye a una misteriosa fuerza conocida como energía oscura, que constituye alrededor del 68% del contenido total del cosmos. A diferencia de la materia y la radiación, la energía oscura parece actuar como una presión negativa que impulsa el espacio mismo a expandirse más rápido con el tiempo.
Aunque su naturaleza sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física moderna, su influencia es innegable. De continuar este proceso, las galaxias lejanas se alejarán tanto que, en un futuro remoto, la Vía Láctea y sus vecinas más cercanas serán las únicas estructuras visibles en el universo observable. En ese futuro hipotético, los astrónomos del mañana, si es que aún existen, podrían mirar al cielo y creer que su galaxia es la única en el universo. Toda evidencia del Big Bang y de la expansión cósmica se desvanecerá más allá del horizonte de observación. El universo se volverá oscuro y silencioso, poblado solo por los restos fríos de estrellas muertas y agujeros negros. Pero ese destino está aún lejano. Por ahora, vivimos en una era privilegiada, una época en la que el universo sigue siendo legible. Podemos observar su pasado y proyectar su futuro. Estamos lo suficientemente lejos del Big Bang como para ver su evolución, pero lo bastante temprano como para comprender su origen. Somos los testigos conscientes de un cosmos que se estudia a sí mismo a través de nuestros ojos. En esta escala infinita, resulta fácil sentirse insignificante. Después de todo, la Tierra es solo un punto azul suspendido en un mar de estrellas. Sin embargo, dentro de esa diminuta esfera, la vida ha logrado lo imposible, observar el universo y preguntarse por su propósito. Carl Sagan lo expresó mejor al llamar a la Tierra el pálido punto azul, recordándonos que todos nuestros triunfos y tragedias, todas las religiones, imperios y civilizaciones, han ocurrido sobre una mota de polvo iluminada por un rayo de sol. Y aún así, esa pequeña mota es consciente. Esa es la paradoja más hermosa del cosmos, que la materia, al organizarse en formas complejas, haya adquirido la capacidad de comprender el tejido del que está hecha. Somos el universo hecho consciente de sí mismo. Cada átomo en nuestro cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella que vivió y murió mucho antes de que existiéramos. El hierro en nuestra sangre, el calcio en nuestros huesos, el oxígeno que respiramos, todo proviene de las explosiones estelares que sembraron la galaxia con los elementos de la vida. De algún modo, estamos conectados con todo lo que existe. Las mismas leyes que rigen el movimiento de los planetas dictan los latidos de nuestro corazón. Las fuerzas que moldean galaxias son las mismas que formaron nuestros cuerpos. En el gran esquema cósmico, la frontera entre lo humano y lo estelar se difumina, somos polvo de estrellas contemplando las estrellas. El universo no solo es un lugar, es una historia. Una historia escrita en la luz, el tiempo y la gravedad. Cada galaxia, cada estrella, cada átomo, representa un capítulo de ese relato cósmico que comenzó hace casi 14.000 millones de años. Los primeros momentos del cosmos fueron una sinfonía de caos y creación. En una fracción infinitesimal de segundo, el universo pasó de ser un punto de energía inimaginable a una expansión desbordante de espacio y tiempo. La radiación primordial aún resuena como un eco débil en el fondo de microondas cósmico, un susurro que nos habla desde los orígenes mismos de la existencia. Durante los primeros cientos de millones de años, el universo era oscuro. No existían estrellas, solo gas frío y partículas de materia oscura formando estructuras invisibles. Pero luego, la gravedad comenzó a trabajar, atrayendo la materia hacia regiones más densas. Allí, el hidrógeno y el helio se comprimieron hasta encender los primeros soles. Nació la época de la reionización, el amanecer cósmico que iluminó la oscuridad primordial. Esas primeras estrellas fueron gigantes, cientos de veces más masivas que el Sol, y vivieron vidas cortas e intensas. Su luz fue la primera señal de orden en el caos. Cuando murieron,
explotaron en supernovas titánicas que dispersaron los primeros elementos pesados, carbono, oxígeno, hierro, al espacio interestelar. Fue entonces cuando el universo se volvió químicamente fértil, capaz de crear planetas, océanos y, eventualmente, vida. Las galaxias comenzaron a formarse a partir de esos escombros estelares. Pequeños cúmulos de estrellas se fusionaron para crear estructuras más grandes, girando bajo la influencia invisible de la materia oscura. Con el tiempo, surgieron los brazos espirales, los cúmulos y los discos galácticos que hoy pueblan el universo observable. La Vía Láctea, nuestro hogar, nació en medio de ese proceso de fusión. A lo largo de miles de millones de años, absorbió galaxias más pequeñas, creciendo y evolucionando hasta convertirse en la majestuosa espiral que vemos hoy. Nuestro Sol apareció hace unos 4.600 millones de años, en una región del brazo de Orión. A su alrededor, el polvo cósmico se reunió para formar planetas, lunas, asteroides y cometas. Entre ellos, la Tierra, adquirió las condiciones exactas para la vida. La distancia adecuada del Sol, una atmósfera protectora, agua líquida y una combinación precisa de elementos químicos hicieron posible el surgimiento de algo verdaderamente milagroso, la biología. Durante eones, la vida permaneció simple. Microbios diminutos dominaron los océanos durante miles de millones de años antes de que la evolución, a través de incontables mutaciones y adaptaciones, produjera organismos más complejos. Las plantas conquistaron la tierra, los animales poblaron los continentes, y eventualmente, una especie se levantó sobre dos piernas y comenzó a mirar hacia las estrellas. Esa mirada cambió todo. Por primera vez, la conciencia contempló su propio origen. El mismo polvo estelar que había formado montañas y mares ahora pensaba, soñaba y preguntaba, ¿por qué existimos? ¿Qué hay más allá? A lo largo de los siglos, el ser humano ha intentado descifrar el cosmos mediante la observación, la matemática y la imaginación. Desde los primeros astrónomos que trazaron constelaciones hasta los científicos modernos que miden el eco del Big Bang, hemos pasado de mitos a ecuaciones, de cuentos de dioses a leyes universales. Sin embargo, a medida que aprendemos más, también comprendemos lo poco que sabemos. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas. La materia oscura, la energía oscura, los agujeros negros y los límites del tiempo siguen siendo misterios profundos que desafían nuestra comprensión. El universo parece decirnos, has venido lejos, pero apenas estás comenzando. Hoy, gracias a telescopios como el James Webb y misiones espaciales que viajan más allá del sistema solar, estamos explorando regiones que antes solo existían en la imaginación. Hemos visto el nacimiento de estrellas, la danza de galaxias en colisión y los ecos de explosiones cósmicas ocurridas antes de que existiera la Tierra. Cada imagen es una ventana a lo desconocido, una invitación a seguir buscando. Pero el universo no es solo un escenario distante, también vive dentro de nosotros. Los mismos procesos que formaron las galaxias actúan en nuestros cuerpos. Cuando miras el cielo nocturno, no estás viendo algo ajeno, estás viendo tu origen. El hidrógeno que arde en las estrellas es el mismo que forma el agua que corre por tus venas. Los átomos en tus huesos alguna vez fueron parte del núcleo de una estrella que explotó hace miles de millones de años. Somos, literalmente, la forma en que el universo se contempla a sí mismo. Y aunque somos pequeños frente a su inmensidad, no somos insignificantes. Cada pensamiento, cada descubrimiento, cada acto de curiosidad, añade un nuevo verso al poema cósmico que se sigue escribiendo. Quizás algún día,
otras formas de vida, en planetas lejanos, en civilizaciones aún desconocidas, también se pregunten sobre su lugar en el universo. Tal vez ellos también miren al cielo y se maravillen de la misma forma que lo hacemos nosotros. Y en ese momento, las preguntas que nos hacemos hoy encontrarán eco en las voces del futuro. El universo es más que un espacio vacío lleno de estrellas. Es una red viva de energía, tiempo y conciencia, donde todo está conectado por la misma esencia. Comprenderlo no solo nos enseña ciencia, nos enseña humildad. Nos recuerda que somos parte de algo infinitamente más grande, algo que existía mucho antes de nosotros y que continuará mucho después. Y aún así, en este breve instante de existencia, tenemos el privilegio de mirar hacia arriba y decir, estamos aquí. Cuando intentamos imaginar la magnitud del universo, nuestra mente se encuentra con un límite natural. No fue diseñada para comprender escalas tan vastas, tan extremas. Las distancias entre las estrellas son tan enormes que incluso la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, necesita años para cruzarlas. Una sola vuelta alrededor de nuestra galaxia lleva a nuestro sistema solar unos 250 millones de años. Durante la última vez que completamos una órbita galáctica, los dinosaurios ni siquiera existían. Y en todo el tiempo que la Tierra ha estado aquí, 4.500 millones de años, hemos completado solo unas 18 vueltas alrededor del centro galáctico. Nuestro planeta tiene 18 años galácticos de edad. Pero más allá de nuestra galaxia, el espacio se expande en una red casi infinita de galaxias, cúmulos y supercúmulos, todos conectados por filamentos invisibles de materia oscura. La Vía Láctea es solo una de las 2 billones de galaxias que pueblan el universo observable. Cada una contiene cientos de miles de millones de estrellas, y cada estrella puede tener su propio sistema planetario. Si pudiéramos representar el universo como una ciudad gigantesca, nuestra galaxia sería apenas una casa perdida entre millones de calles. Y nuestro sistema solar, una habitación en esa casa. Nosotros, los humanos, seríamos como motas de polvo flotando en un rayo de luz que entra por una ventana. Sin embargo, ese polvo ha aprendido a pensar, a observar, a comprender, a cuestionar su propia existencia. Ese es el milagro más grande del cosmos. Durante siglos, hemos tratado de medir el universo. Desde las observaciones de Galileo hasta los cálculos de Edwin Hubble, cada avance ha ampliado nuestros horizontes. Cuando Hubble descubrió que las galaxias se alejaban unas de otras, comprendimos que el universo mismo se estaba expandiendo. Y si se está expandiendo, debió haber tenido un principio. Ese principio, que llamamos el Big Bang, no fue una explosión en el espacio, sino una expansión del propio espacio. Todo, materia, energía, tiempo, y las leyes mismas de la física, nació en ese instante. El universo no explotó dentro de algo, el universo se convirtió en ese algo. Desde entonces, la expansión no se ha detenido. Las galaxias se alejan unas de otras a velocidades cada vez mayores, impulsadas por una misteriosa fuerza llamada energía oscura, que constituye casi el 70% del universo. Nadie sabe exactamente qué es. Solo sabemos que está ahí, acelerando la expansión del cosmos, estirando el espacio entre galaxias como si fuera una tela cósmica que nunca deja de crecer. Si la expansión continúa indefinidamente, llegará un día en que todas las galaxias se alejarán tanto que la luz de unas no alcanzará a las otras. El cielo nocturno quedará vacío, sin estrellas visibles más allá de nuestra galaxia. Para las civilizaciones del futuro lejano,
el universo parecerá haberse reducido a una sola isla de luz. Pero mientras tanto, seguimos explorando. Gracias a telescopios como el James Webb, podemos mirar hacia atrás en el tiempo, observando galaxias que existieron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Estamos viendo el universo cuando apenas comenzaba a despertar. Algunas de esas galaxias son tan antiguas y tan masivas que desafían nuestras teorías actuales. No deberían existir tan pronto en la historia cósmica. Sin embargo, allí están, brillando en la oscuridad primigenia, recordándonos que el universo aún guarda secretos que ni siquiera imaginamos. Más allá de las galaxias visibles, los astrónomos han detectado estructuras gigantescas llamadas vacíos cósmicos, regiones del espacio donde casi no hay materia. Estos vacíos pueden abarcar cientos de millones de años luz, y dentro de ellos reina un silencio absoluto. Son los desiertos del universo, tan vastos que nuestra imaginación se rompe al intentar comprenderlos. Entre esos vacíos y filamentos, la materia se distribuye formando una especie de red cósmica. Cada punto brillante es una galaxia, cada hilo es un corredor de materia oscura que une los cúmulos entre sí. Vista desde lejos, la estructura del universo parece un tejido vivo, una red neuronal donde las galaxias son las neuronas y la gravedad el impulso eléctrico que las conecta. Este patrón no es casualidad. Es el resultado de miles de millones de años de evolución cósmica, impulsada por la interacción entre materia visible, materia oscura y energía oscura. Juntas, estas fuerzas han moldeado el universo tal como lo conocemos. La materia oscura constituye alrededor del 27% del universo. No podemos verla ni tocarla, pero sabemos que existe porque ejerce gravedad. Sin ella, las galaxias simplemente se desintegrarían. Es el andamiaje invisible sobre el cual se construye toda la estructura cósmica. Y, sin embargo, no sabemos de qué está hecha. Podrían ser partículas exóticas, acciones, neutrinos pesados o algo completamente desconocido. Décadas de experimentos aún no han podido detectarla directamente, pero su influencia es innegable. Cada galaxia, incluida la nuestra, está envuelta en un halo de materia oscura que se extiende mucho más allá de las estrellas visibles. Este halo actúa como una burbuja gravitacional, manteniendo la cohesión galáctica. Sin él, el universo no sería lo que es. En el corazón de nuestra propia galaxia habita un monstruo, Sagitario asterisco, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. Invisible, pero inmensamente poderoso, su gravedad controla la danza de estrellas a miles de años luz de distancia. Los agujeros negros son los objetos más extremos del universo. Se forman cuando una estrella colapsa bajo su propio peso, comprimiendo su masa en un punto infinitamente denso. Nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Y sin embargo, en sus fronteras ocurren los fenómenos más fascinantes que la ciencia haya contemplado. Cerca del horizonte de sucesos, el espacio se curva hasta límites imposibles. El tiempo se desacelera. Si pudieras caer en un agujero negro, desde fuera parecerías congelado en el tiempo, estirado hasta el infinito. Pero para ti, el viaje sería rápido, inevitable, y terminaría en un punto donde las leyes de la física dejan de tener sentido. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente oscuros. Emiten una débil radiación, ahora conocida como radiación de Hawking, que con el tiempo puede hacer que se evaporen. Esto significa que incluso los agujeros negros tienen un final, aunque tome más tiempo que la edad actual del universo.
Los agujeros negros supermasivos como Sagitario asterisco probablemente se formaron a partir de fusiones de agujeros más pequeños y la acumulación de materia a lo largo de miles de millones de años. Cada vez que dos galaxias colisionan, sus agujeros negros se acercan, orbitan uno al otro y, eventualmente, se fusionan en una explosión de energía gravitacional que reverbera a través del cosmos. Estas colisiones son tan poderosas que doblan el propio espacio-tiempo. Ondas gravitacionales, pequeñas vibraciones en el tejido del universo, viajan por todo el cosmos, llevando consigo las huellas de esos eventos colosales. Detectarlas nos permite escuchar el universo, no solo verlo. Y así, poco a poco, la humanidad ha aprendido a mirar, escuchar y medir el cosmos con una precisión impensable hace un siglo. Cada observación, cada descubrimiento, nos acerca un poco más a entender la totalidad de lo que nos rodea, aunque siempre quede algo fuera de nuestro alcance. Pero cuanto más comprendemos, más preguntas surgen. ¿De dónde proviene realmente la energía oscura? ¿Por qué existe la materia? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Estas son las preguntas que definen no solo a la ciencia, sino a la condición humana misma. Durante la mayor parte de la historia, los humanos miraron al cielo y vieron solo luces titilantes, sin sospechar que cada una de ellas era un sol, muchas con planetas orbitando a su alrededor. Ahora sabemos que solo en nuestra galaxia hay más de 100.000 millones de planetas, y estimaciones recientes sugieren que podrían existir más planetas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Entre todos ellos, ¿cuántos podrían albergar vida? Y si la vida es tan común, ¿por qué no la hemos encontrado todavía? Esta es la paradoja que atormenta a los científicos desde hace décadas, la paradoja de Fermi. En un universo tan vasto y tan antiguo, parece inevitable que haya surgido vida inteligente en algún otro lugar. Algunas civilizaciones podrían ser millones de años más avanzadas que nosotros. Pero hasta ahora, el silencio del cosmos es absoluto. Ninguna señal, ninguna evidencia clara, ningún visitante. Quizás las civilizaciones avanzadas no usen medios de comunicación que podamos detectar. Tal vez se autodestruyen antes de alcanzar la capacidad de viajar entre las estrellas. O quizá, simplemente, el universo es tan inmenso que aún no hemos mirado en la dirección correcta. Mientras tanto, seguimos escuchando. Radiotelescopios como el Allen Telescope o el FAST en China escanean el cielo en busca de señales. Cada día, analizamos miles de millones de frecuencias, esperando detectar algo que rompa el silencio. Pero el universo sigue mudo, vasto e indiferente. A veces, el silencio puede ser aterrador. Otras veces, es lo que nos da la libertad de seguir buscando. El hecho de que aún no hayamos encontrado vida no significa que estemos solos. Puede significar que somos los primeros. O los últimos. O simplemente una nota en una sinfonía infinita que aún no comprendemos. Mientras reflexionamos sobre estas posibilidades, seguimos explorando nuestro propio vecindario cósmico. El sistema solar, aunque parece familiar, aún guarda misterios que apenas comenzamos a descifrar. Los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son gigantes gaseosos con lunas que podrían esconder océanos bajo gruesas capas de hielo. Europa, una luna de Júpiter, tiene un océano global bajo su superficie helada, donde podrían existir formas de vida simples. Encélado, una luna de Saturno, expulsa chorros de vapor de agua al espacio, una señal clara de actividad subterránea. Estas lunas podrían ser los mejores lugares del sistema solar para buscar vida fuera de la Tierra.
Si encontramos incluso una bacteria en esos mundos, significará que la vida no es un milagro único, sino una consecuencia natural del universo. Más allá, la nave espacial Voyager 1, lanzada en 1977, sigue viajando por el espacio interestelar. A más de 24.000 millones de kilómetros de distancia, lleva consigo un disco de oro con saludos, música e imágenes de la humanidad, un mensaje enviado a las estrellas. Es posible que nadie lo encuentre jamás, pero sigue siendo una declaración: estuvimos aquí. Y aunque nuestras ondas y telescopios nos han permitido ver y escuchar más lejos que nunca, lo que hemos descubierto hasta ahora apenas roza la superficie. Porque el universo visible, todo lo que podemos ver con nuestros telescopios más potentes, podría ser solo una pequeña fracción de algo mucho mayor. Los cosmólogos estiman que el universo observable tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz. Pero más allá de ese horizonte, podría existir una extensión infinita, repleta de galaxias que nunca veremos, porque su luz jamás llegará hasta nosotros. Esto plantea una idea asombrosa, que el universo que observamos es solo una burbuja dentro de un multiverso mucho más grande, un océano de realidades paralelas, cada una con sus propias leyes físicas. Quizás, en otro universo, las constantes fundamentales son diferentes. Tal vez la gravedad sea más fuerte, o la luz viaje a otra velocidad. En algunos, las estrellas podrían formarse de manera distinta. En otros, tal vez la vida ni siquiera sea posible. Y, sin embargo, en el nuestro, todo parece calibrado con una precisión exquisita. Las constantes fundamentales del universo están tan finamente ajustadas que incluso una ligera variación haría imposible la existencia de átomos, estrellas o planetas. Este fenómeno se conoce como el ajuste fino del universo. Algunos lo interpretan como evidencia de diseño, otros, como la consecuencia inevitable de un multiverso donde solo podemos existir en el raro rincón donde las condiciones lo permiten. Si cual sea la explicación, el resultado es el mismo: vivimos en un universo que parece hecho para permitir la vida. Esa comprensión debería inspirarnos humildad. No solo porque revela nuestra fragilidad, sino porque nos recuerda lo improbable que es nuestra existencia. Somos el resultado de una cadena infinita de coincidencias cósmicas, desde el Big Bang hasta el momento presente. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella. El hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos, el carbono en tu piel, todos nacieron de explosiones estelares hace miles de millones de años. Somos, literalmente, polvo de estrellas organizado temporalmente en forma consciente. Y algún día, todo lo que somos volverá a las estrellas. Los átomos que componen tu cuerpo viajarán por el espacio, se mezclarán con otros, y tal vez, millones de años después, formarán parte de un nuevo mundo, una nueva estrella o una nueva forma de vida. El universo recicla su materia una y otra vez, en un ciclo interminable de creación y destrucción. Las estrellas nacen, brillan y mueren, sembrando los elementos necesarios para las generaciones futuras. Sin muerte estelar, no habría vida. Sin caos, no habría orden. Esta danza cósmica de nacimiento, vida y muerte es lo que hace que el universo esté vivo, aunque no de la manera en que lo entendemos. Es un proceso continuo, una sinfonía de energía y gravedad que se reproduce una y otra vez a través del tiempo. Y nosotros, pequeños observadores, somos testigos de esa sinfonía. Por un breve instante, existimos para contemplar la inmensidad que nos rodea, para buscar significado en el silencio, para preguntar por qué. Quizás ese sea el propósito final de la conciencia,
ser el universo mirándose a sí mismo. Después de todo, sin observadores, el cosmos sería solo una vasta maquinaria sin nadie para maravillarse ante su belleza. Pero con nosotros, con cada pensamiento, con cada descubrimiento, el universo se vuelve consciente de su propia existencia. Nuestros telescopios no solo observan el pasado, también son los ojos del universo que se contempla a sí mismo. Cada galaxia que descubrimos, cada estrella que medimos, es una nueva manera en que el cosmos se comprende a sí mismo. Y mientras seguimos explorando, una verdad se hace evidente: el universo no es un lugar estático, sino una historia en constante evolución. Desde el Big Bang hasta hoy, todo lo que existe está en movimiento, cambiando, transformándose. Las estrellas nacen de nubes de gas y polvo, viven millones o miles de millones de años, y luego mueren, a veces de manera violenta. Sus restos se convierten en los cimientos de nuevas estrellas, nuevos planetas y, tal vez, nueva vida. Nuestro propio Sol es parte de esta cadena eterna. En unos 5.000 millones de años, se quedará sin combustible nuclear. Se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, engullendo a Mercurio y Venus, y tal vez rozando la Tierra. Su brillo teñirá el cielo de un rojo intenso antes de que, finalmente, expulse sus capas exteriores y deje atrás un núcleo denso, una enana blanca, una reliquia estelar que se enfriará lentamente durante trillones de años. Para entonces, la humanidad, si aún existe, probablemente habrá abandonado el sistema solar. Quizás habitemos otros mundos, orbitando estrellas distantes, o tal vez nos hayamos convertido en algo completamente diferente, más allá de lo biológico. Pero incluso si desaparecemos, las huellas de nuestra existencia permanecerán. Las ondas de radio que emitimos seguirán viajando por el espacio, llevando ecos de nuestra civilización hacia las estrellas. Dentro de 10.000 años, nuestras primeras transmisiones alcanzarán el sistema de Aldebarán, a 65 años luz de distancia. Dentro de 1.000.000 de años, habrán cruzado la galaxia. Y si alguna vez una inteligencia extraterrestre las recibe, tal vez se pregunte quiénes éramos, qué soñábamos, y por qué, en un rincón del universo, una especie tan efímera miró al cielo y quiso comprenderlo todo. Más allá del destino de nuestro Sol, el universo seguirá su curso. Las galaxias continuarán alejándose unas de otras a medida que la expansión cósmica se acelera. Dentro de miles de millones de años, el cielo nocturno se vaciará, las galaxias más lejanas se desvanecerán más allá de nuestro horizonte observable, y el cosmos visible se volverá cada vez más oscuro. En ese futuro lejano, las estrellas se apagarán una a una. Los agujeros negros devorarán la materia restante, y finalmente, incluso ellos se evaporarán lentamente por la radiación de Hawking, liberando sus últimas partículas en un universo silencioso y frío. Este es el llamado Big Freeze, el destino más probable del universo, un estado de energía mínima, sin luz, sin calor, sin vida. Un cosmos donde el tiempo sigue existiendo, pero nada cambia ya. Y, sin embargo, incluso este destino final tiene su propia belleza. Porque significa que todo lo que alguna vez existió, las estrellas, los planetas, las galaxias, tuvo su momento en el escenario cósmico. En los 14.000 millones de años de historia del universo, la vida en la Tierra es apenas un suspiro, y nuestra existencia consciente, un parpadeo en el tiempo. Pero en ese breve instante, hemos logrado mirar hacia atrás hasta el nacimiento del cosmos y hacia adelante hasta su fin. Hemos medido la edad de las estrellas, descubierto los límites del espacio y comprendido las leyes que gobiernan todo lo que existe.
Y al hacerlo, nos hemos convertido en algo más que simples observadores, somos narradores del universo. Cada descubrimiento que hacemos añade un nuevo capítulo a esta gran historia cósmica. Desde los primeros astrónomos que contaban estrellas a simple vista hasta los científicos modernos que detectan exoplanetas a miles de años luz, todos compartimos la misma curiosidad primordial que hay ahí fuera. Esa curiosidad es lo que nos impulsa, lo que nos conecta con todo lo demás. Porque la búsqueda del conocimiento no es solo un acto intelectual, es un acto de amor hacia el universo. El simple hecho de mirar al cielo y maravillarse ya nos convierte en parte de algo mucho más grande. Somos el puente entre la materia y el significado, entre el caos y la comprensión. Y mientras seguimos explorando, debemos recordar que el universo no solo está allá afuera. También está dentro de nosotros. Cada partícula de nuestro ser forma parte de ese mismo tejido cósmico. Cuando miras las estrellas, no estás observando algo ajeno, estás viendo tus propios orígenes. Lo que brilla allá arriba es lo mismo que late dentro de ti. Quizás, al final, esa sea la lección más profunda de toda la cosmología, que la separación entre el observador y lo observado es una ilusión. El universo y nosotros somos uno y el mismo proceso, expresándose de infinitas maneras. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda, no estás mirando hacia afuera, sino hacia atrás y hacia adentro, al mismo tiempo. Estás contemplando tu propia historia escrita en luz antigua, viajando miles de millones de años para llegar hasta tus ojos. Y en ese momento, aunque seas solo una persona pequeña en un planeta pequeño, participas en algo inmenso. Porque cada pensamiento, cada pregunta, cada chispa de asombro que sientes, forma parte de la historia del universo que intenta entenderse a sí mismo. Y aunque algún día todas las estrellas se apaguen, las ideas que nacieron en sus mundos pueden trascender el tiempo. Porque el pensamiento, una vez surgido, deja una huella más duradera que la luz. Quizás algún ser, en un futuro inimaginable, encuentre los rastros de nuestra existencia en una civilización olvidada, en una partícula o en una señal que aún flote en el vacío. Tal vez reconstruyan quienes fuimos, cómo vivimos, y como una especie diminuta, en un pequeño planeta azul, se atrevió a soñar con el infinito. Los vestigios de nuestra civilización, los monumentos, las naves espaciales, los satélites, los textos digitales, algún día desaparecerán, erosionados por el tiempo, el polvo cósmico y la entropía. Pero el impulso que los creó, la curiosidad, es universal. Porque mientras existan estrellas, habrá mentes que miren hacia ellas. Y mientras existan preguntas, habrá seres que intenten responderlas. A lo largo de miles de generaciones, la humanidad ha levantado la mirada hacia el cielo, maravillada por su inmensidad y su misterio. De los antiguos observadores que trazaban constelaciones hasta los científicos modernos que miden ondas gravitacionales, todos compartimos el mismo asombro, que el universo es mucho más grande y más hermoso de lo que podemos imaginar. Y sin embargo, en medio de esa inmensidad, hemos descubierto algo aún más extraordinario, que somos capaces de entenderlo. A través de fórmulas, teorías y observaciones, hemos traducido el lenguaje del cosmos. Hemos aprendido cómo nacen las estrellas, cómo se forman las galaxias y cómo la materia se organiza desde el caos primordial. La luz que llega a nuestros telescopios nos habla del pasado, pero también nos cuenta la historia del todo. Cada fotón es un mensajero que viaja durante miles de millones de años para revelarnos fragmentos de una historia cósmica que aún continúa escribiéndose. Y en esa historia, ocupamos un lugar especial, no por nuestra grandeza, sino por nuestra capacidad de asombro.
Quizás ese sea el verdadero propósito de la inteligencia, ser testigo. Ser la conciencia a través de la cual el universo contempla su propio esplendor. La Tierra, nuestro hogar, es un punto diminuto en un vasto océano de oscuridad. Pero desde este punto, hemos alcanzado a mirar hasta los confines del cosmos. Hemos descubierto que las leyes que gobiernan los átomos en nuestro cuerpo son las mismas que rigen las galaxias más lejanas. Lo que ocurre en lo microscópico refleja lo que sucede en lo cósmico. Somos el eco del universo en sí mismo. Los átomos que componen nuestros cuerpos fueron forjados en el corazón de estrellas que murieron mucho antes de que existiera el Sol. Cada respiración que tomamos es una conexión directa con las fuerzas que dieron forma al universo. El carbono en nuestras células, el hierro en nuestra sangre, el calcio en nuestros huesos, todos nacieron en explosiones de supernovas. Somos literalmente polvo de estrellas que ha aprendido a pensar. Y ese pensamiento, esa chispa de conciencia, nos convierte en el instrumento a través del cual el cosmos se contempla. En los últimos siglos, hemos avanzado más en nuestra comprensión del universo que en toda la historia anterior de la humanidad. Lo que alguna vez fueron misterios insondables, el origen del cosmos, la naturaleza de la materia, el destino de las estrellas, ahora son temas que exploramos con ecuaciones y telescopios. Pero con cada respuesta surgen nuevas preguntas. Cuanto más aprendemos, más profundo se vuelve el misterio. El universo no se revela completamente, siempre guarda algo, como si desafiara nuestra arrogancia, recordándonos que aún somos aprendices ante su inmensidad. Y sin embargo, seguimos adelante. Seguimos observando, midiendo, soñando. Porque en el fondo sabemos que entender el universo es entendernos a nosotros mismos. Cada descubrimiento, por más pequeño que sea, nos acerca a una verdad más grande, que la existencia, por improbable que parezca, es un milagro cósmico. Pensemos en esto, de todos los lugares posibles en el universo, estamos aquí, en este preciso momento, contemplando las estrellas y reflexionando sobre su origen. Eso, en sí mismo, es extraordinario. Y aunque puede que nunca tengamos todas las respuestas, el simple acto de buscarlas nos da propósito. La curiosidad es nuestra brújula en el vasto océano del cosmos. Quizás la humanidad sea joven aún, un recién llegado a la historia universal. Pero ya hemos dejado una huella que el tiempo no podrá borrar fácilmente. Hemos enviado sondas más allá de nuestro sistema solar, hemos capturado la luz del nacimiento de las galaxias y hemos imaginado mundos donde aún no hemos puesto un pie. Todo esto, impulsado por un anhelo que trasciende lo físico, el deseo de saber. En el fondo, explorar el universo no es solo una aventura científica, es una búsqueda espiritual. Es el intento del cosmos de entender su propio significado a través de nosotros. Así que, cuando mires el cielo nocturno, recuerda, cada estrella que ves es una historia en curso. Cada una ha vivido su propio nacimiento, su apogeo y su ocaso. Y, en medio de todas ellas, nosotros, un instante fugaz de conciencia, somos la voz que cuenta su historia. Cada noche, cuando la Tierra gira, miles de millones de estrellas se revelan en la oscuridad del cielo. Algunas ya no existen, su luz viaja desde un pasado tan remoto que lo que vemos es solo un eco. Otras acaban de nacer, brillando por primera vez en el vasto teatro del cosmos. Esa mezcla de pasado y presente, de luz y vacío, de nacimiento y muerte, es la esencia del universo. Todo está en constante cambio, un flujo perpetuo donde nada permanece igual. Y nosotros somos parte de ese flujo. La sangre que corre por nuestras venas obedece a las mismas leyes que hacen girar las galaxias.
Nuestros pensamientos, impulsos eléctricos en el cerebro, son pequeñas manifestaciones de la misma energía que dio origen al cosmos. Imagina por un momento la escala de todo esto. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es solo una entre 2 billones más, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Y, sin embargo, todo lo que conocemos, nuestras historias, culturas, logros y sueños, ocurre en un rincón diminuto de una de esas galaxias. La Vía Láctea misma es un sistema vivo. Sus brazos espirales se mueven lentamente, formados por olas de gas y polvo que dan nacimiento a nuevas estrellas. En su centro, un agujero negro supermasivo actúa como un corazón oscuro, controlando el movimiento de millones de soles. Mientras tanto, nuestro Sol gira alrededor del núcleo galáctico a una velocidad de más de 800.000 kilómetros por hora. Cada revolución completa tarda aproximadamente 230 millones de años. Desde que nació la Tierra, solo hemos dado unas pocas vueltas alrededor del centro de la galaxia. Y aún así, en ese breve tiempo, la vida ha aparecido, evolucionado, pensado y soñado con las estrellas. Tal vez no somos los primeros en hacerlo. Quizás otras civilizaciones, en otros mundos, han alzado la vista hacia su propio cielo preguntándose las mismas cosas: ¿de dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Qué hay más allá? La búsqueda de respuestas es lo que une a toda forma de vida inteligente, donde quiera que esté. Es un impulso compartido, una curiosidad cósmica que parece inscrita en la misma naturaleza de la existencia. Con cada descubrimiento, la humanidad amplía su visión del universo. Cuando Galileo apuntó su telescopio hacia el cielo, descubrió lunas orbitando Júpiter, demostrando que la Tierra no era el centro de todo. Desde entonces, cada generación ha derribado otro muro de ignorancia. Hoy sabemos que hay exoplanetas orbitando estrellas lejanas, algunos en zonas habitables, donde el agua líquida podría fluir y la vida podría florecer. Hemos detectado moléculas orgánicas en nubes interestelares y señales químicas en atmósferas de mundos distantes. Y sin embargo, todavía no tenemos una respuesta definitiva a la pregunta más antigua de todas: ¿estamos solos? Tal vez, en algún lugar del espacio, una civilización está observando nuestro Sol del mismo modo en que nosotros miramos las estrellas. Quizás se pregunten si en este pequeño punto azul hay alguien mirando hacia ellos. El silencio del cosmos no significa ausencia. Puede que el universo esté lleno de voces, pero aún no sabemos cómo escucharlas. Las distancias son abrumadoras. La luz más rápida que existe tarda más de 4 años en llegar desde la estrella más cercana. Y, sin embargo, seguimos buscando. Enviamos señales, escuchamos el espacio profundo, construimos telescopios más poderosos. Todo con la esperanza de encontrar algo, aunque sea un susurro. Esa perseverancia define a nuestra especie. Aunque somos pequeños, frágiles y efímeros, tenemos una voluntad infinita de comprender. Y quizás, al final, eso es lo que realmente importa. No si estamos solos o acompañados, sino el hecho de que deseamos saber. El universo no nos debe respuestas. Pero nosotros, con nuestra mente curiosa, seguimos insistiendo, seguimos mirando más allá de lo visible, más allá de lo posible. En esa búsqueda, encontramos sentido. Porque cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos conecta más profundamente con el cosmos. Quizás algún día, cuando la humanidad haya viajado a las estrellas, cuando nuestros descendientes vivan en otros mundos, mirarán atrás y recordarán este momento, el tiempo en que todo comenzó, cuando dimos nuestros primeros pasos hacia el infinito. Y comprenderán que fue aquí, en la Tierra,
donde el universo despertó por primera vez a la conciencia. Cada átomo que compone nuestros cuerpos alguna vez fue parte de una estrella. Los elementos que forman nuestros huesos, nuestra sangre, nuestros pensamientos, nacieron en el corazón de soles que murieron hace miles de millones de años. Cuando esas estrellas explotaron, esparcieron su materia al espacio, y con el tiempo, esa materia se condensó nuevamente para formar nuevos sistemas solares, nuevos planetas y, finalmente, vida. Somos literalmente polvo de estrellas, reorganizado por las leyes de la física para convertirse en algo capaz de pensar en sí mismo. En nosotros, el universo se contempla a sí mismo. Ese es quizás el milagro más grande de todos, que la materia, ciega e inconsciente, haya evolucionado hasta convertirse en algo capaz de sentir asombro, amor y curiosidad. Pero el universo es inmenso, y nosotros, increíblemente pequeños. Si pudieras viajar más allá de nuestra galaxia, verías que la Vía Láctea no es más que una mancha de luz entre millones más, cada una conteniendo mundos incontables. Y entre esos mundos, tal vez algunos miran hacia el cielo preguntándose lo mismo que nosotros. En ese sentido, el universo no es un lugar vacío, sino un océano lleno de preguntas compartidas. El tiempo, en esa escala, deja de tener el mismo significado. Las galaxias nacen, colisionan, se transforman. Estrellas aparecen y desaparecen. Los planetas se forman y se destruyen. Y sin embargo, en medio de esa vastedad, la vida encuentra la manera de surgir, de persistir, de buscar sentido. Si existieran otras civilizaciones, podrían haber nacido y desaparecido antes de que nuestra propia Tierra se formara. O podrían aparecer mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. El universo es demasiado grande para que nuestras historias coincidan fácilmente. Aún así, cada vez que miramos el cielo, conectamos con todas ellas, con las que fueron y las que serán. Porque las leyes que gobiernan nuestro mundo son las mismas que gobiernan el suyo. La gravedad que mantiene nuestros pies sobre la Tierra es la misma que moldea galaxias. La luz que nos calienta es la misma que ilumina mundos lejanos. En ese sentido, todo está unido. Los científicos continúan observando el cosmos con instrumentos cada vez más precisos. Misiones como el telescopio James Webb han revelado galaxias que existieron solo unos cientos de millones de años después del Big Bang, mostrando el universo en su infancia. Esas observaciones nos recuerdan cuán reciente es nuestra propia existencia. Si el universo tuviera un año de edad, los humanos habríamos aparecido en los últimos segundos del 31 de diciembre. Y sin embargo, en esos pocos segundos, hemos aprendido a mirar hacia atrás en el tiempo, a medir la edad de las estrellas, a descifrar el lenguaje de la luz. Hemos comprendido que el universo tiene unos 13.800 millones de años y que sigue expandiéndose. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender de dónde venimos, aunque también nos muestra cuánto nos falta por descubrir. Tal vez el mayor misterio no sea cómo comenzó el universo, sino por qué algo existe en lugar de nada. ¿Por qué hay materia, energía, espacio y tiempo en absoluto? Algunos físicos creen que podría haber infinitos universos, cada uno con sus propias leyes. En ese caso, el nuestro sería solo uno entre incontables realidades. Si eso es cierto, entonces todo lo que existe, cada estrella, cada galaxia, cada pensamiento, sería parte de una realidad aún más grande, una red infinita de posibilidades. Pero incluso si solo existe este universo, sigue siendo suficiente para maravillarse.
Porque dentro de su inmensidad caben todas las formas de belleza imaginables, desde el brillo de una estrella recién nacida hasta el silencio eterno de un agujero negro. Nosotros somos los testigos de ese espectáculo. Seres diminutos en un rincón olvidado del cosmos, pero capaces de sentir asombro por él. Esa capacidad de asombro podría ser, en sí misma, la razón de nuestra existencia. Quizás el universo necesita ser observado para cobrar sentido, y la conciencia sea la manera en que se reconoce a sí mismo. Cada amanecer, cada noche estrellada, cada pregunta que nos hacemos es una forma de participar en esa historia cósmica. Somos breves, pero formamos parte de algo eterno. Quizás, en el futuro distante, cuando el Sol se apague y la Vía Láctea haya chocado con Andrómeda, otras formas de vida mirarán hacia el cielo nocturno de su propio mundo y se preguntarán qué existió antes que ellas. Y en algún lugar, escondido entre los restos de las antiguas estrellas, tal vez se encuentren rastros de nuestra existencia, ondas de radio, fragmentos de satélites, ecos de una especie que una vez miró hacia las estrellas y trató de comprenderlas. Cada pensamiento que tenemos, cada descubrimiento que hacemos, deja una huella, aunque diminuta, en el vasto tejido del cosmos. Quizás, en última instancia, esa sea nuestra manera de perdurar, no como cuerpos, sino como conciencia, como curiosidad convertida en luz. El universo es un misterio que no busca ser resuelto, sino experimentado. No hay un propósito último escrito entre las estrellas, solo la oportunidad de observar, de sentir, de existir. Y eso, tal vez, es suficiente. Mientras nuestra galaxia sigue girando, mientras las estrellas nacen y mueren, mientras el espacio se expande hacia lo desconocido, la humanidad sigue mirando hacia arriba. Porque aunque seamos pequeños, aunque nuestro tiempo sea breve, el simple acto de mirar transforma lo infinito en algo íntimo. El cielo nocturno no es un vacío oscuro, es un espejo que refleja nuestras preguntas más profundas. Y cuando nos atrevemos a mirar, descubrimos que el universo no está allá afuera, sino también dentro de nosotros. Porque todo lo que somos, cada pensamiento, cada emoción, cada respiración, nació de las mismas leyes que gobiernan las estrellas. Así, cuando contemples el firmamento y veas su inmensidad, recuerda, no eres un observador ajeno. Eres parte de él. El universo no está completo sin ti. Y quizás, en algún rincón de otra galaxia, alguien más esté mirando hacia su cielo, sintiendo exactamente lo mismo. Somos el polvo que piensa, la materia que sueña, el eco de las estrellas que una vez ardieron.